tenemos lista nuestra invitada para Sí, hablar precisamente de ese tema, profesor. justamente está ya nuestra invitada, Amanda Destro, quien es presidenta de la Red de Museos de Panamá. Amanda, buenos días, bienvenida. Buenos días a todos y Buenos gracias por días. las palabras que he escuchado ahora y es exactamente como la pensamos nosotros. Nos asusta que en el 2022 aprobemos leyes como estas. Algo no está funcionando en la lógica. Y pues quisiéramos sí pedir, y es lo que hicimos a través de un comunicado al presidente de la República, que vete esta ley, que regrese, que es lo que hicimos en octubre del año pasado a un primer debate, porque sí hay que ayudar a la profesión de historiadores, pero no es esta la manera, no es esta la forma. Hay formas diferentes, hay formas que mejoran el ambiente cultural, educativo y el panorama del país. No es con esta ley que cierra el país, nos retrocede a un estado nacionalista, a un estado en el cual las profesiones no se les ve, por lo menos la parte de historiadores es interdisciplinaria, un historiador es multitransversal, es amplia. ¿Cómo vamos a cerrar una profesión como la de un historiador? Así que estamos un poco asustados por esto. Amanda, cuando usted dice regresar a primer debate porque hay que apoyar al historiador, con lo cual obviamente tenemos que estar de acuerdo, pero el apoyo al historiador, creo yo, y por favor me indica cuál es el parecer suyo y del grupo al cual usted pertenece, el apoyo al historiador no viene dado en función de abrirle el espacio exclusivo a los nacionales del país. Me da la impresión que viene dado también, entre otras cosas, en favorecer y tener los recursos necesarios para que los historiadores desarrollen, ¿o no? Sí, es así. Los historiadores son profesionales que se pueden utilizar en muchísimos campos, no solo en el sector museológico. Esta ley lo que hace es obligar a los museos de historia, y aquí hay una paréntesis que se abre y ahora se las explico, a contratar de planta un historiador. Pero en Panamá no tenemos una definición de museos. Tenemos la Ley General de Cultura, aún no existe una definición de museos. Lo que nosotros utilizamos es una definición la que da el International Council of Museums, el Consejo Internacional, y estamos tratando de aplicarla aquí en Panamá. Entonces, cuando una ley como esta nos presenta una obligatoriedad para un museo de historia nacional, ¿a qué se refiere? ¿Un museo de historia es porque tiene en su nombre museo de historia o es un museo que tiene contenidos históricos? Entonces, ¿cuál es el campo de aplicación? Y como ustedes, me imagino, saben bien, cada museo tiene un plan museológico. ¿Cómo vamos a obligar a un museo a modificar ese plan museológico teniendo, sin tomar en cuenta tampoco los recursos? Ustedes saben que el mundo de los museos en este país se ha trabajado y se ha manejado con las uñas desde hace mucho tiempo porque no se le ha dado mucha atención a este sector. Entonces, no pedir a los museos que necesitan, pero obligarlos a contratar profesionales porque sí, no estamos de acuerdo. No están ayudando el crecimiento de este sector. Pero Nos está señora Destro, conveniendo. Díganme. aunado lo que dice usted que llama la atención porque sabemos la realidad, y es una realidad que no solo se vive en Panamá, sino en toda América Latina, en gran parte del mundo, por llamarlo así, no solo América Latina, la desidia que hay frente a la cultura. ¿En algún momento a ustedes le tocaron la puerta desde la Asamblea Nacional? El diputado proponente les tocó la puerta, oiga, tenemos este proyecto, este va a ser la ley, ustedes están de acuerdo, o nunca se les tocó la puerta. En octubre del 2021 supimos que había pasado a primer debate. Enseguida mandamos una carta para pedir entrar en la negociación, para poder modificar lo que para nosotros en esa ley estaba equivocado. Recibí personalmente una llamada de un diputado que nos invitaba a una reunión y después se canceló esa reunión con la aclaración de que más adelante se nos iba a invitar. Antes de ayer supimos que pasó en tercer debate. Segundo y tercer debate en un día solo.
Nunca se nos avisó, nunca se nos llamó, solicitamos, mandamos cartas, mandamos aclaraciones diciendo cuáles eran los puntos que para nosotros son peligrosos, son tristes en esta ley, cuáles eran las posibles sugerencias de modificación. Jamás se nos tomó en cuenta. Y no somos solo red de museos, sino que también hay historiadores dentro a los que propusieron modificaciones para esto en octubre. Está la Sociedad de Antropología, la Sociedad de Historia, está ICOMOS, que es el ente que controla y rige los bienes patrimoniales. Entonces, ¿por qué no nos escuchan? Nosotros queremos ayudar. Entonces, no queremos ser parte del problema, queremos ser parte de la solución. Claro, ya que estamos en este punto de micrófono abierto para que usted le explique a los oyentes por qué el error de esta ley, hagamos la tarea. Díganos y dígale a los diputados que aprobaron esa ley y también al proponente, por qué, como dice el profesor, esto es una aberración, esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué es un error cerrar la carrera de historiador para panameños y por qué es un error imponer a los museos un historiador por cada museo? Lo voy a poner simple con un ejemplo. No sé si ustedes han visitado el Museo de Memoria Histórica de Río Hato. Es un pequeñísimo museo al lado del mercado de mariscos. Se le concedió un espacio, se lo querían quitar, ahora le dieron un alquiler, era gratuito, ahora tuvo que cobrar, comienza a cobrar un poquitito, y es una fundación, una asociación que está luchando para mantener vivo un pequeño museo que está realizado también por el apoyo de la comunidad. La comunidad de Río Hato ha entregado objetos, ha entregado escritos, y este pequeño museo se ha construido de esta manera. Es un museo de historia. Esta ley lo que obliga es que el Museo de Río Hato tenga un historiador de planta. Es un museo de, pongamos que 15 metros cuadrados, 20 metros cuadrados. Una vez que este historiador ha hecho el recorrido y ha visto lo que se ha realizado en el plan museológico de este museo, ¿qué más va a hacer este historiador dentro de ese museo? ¿Va a ser la guía? Entonces, ¿un historiador se convierte en guía turística de un museo? ¿Cuáles son las funciones? O sea, es el museo que establece los diferentes procedimientos que se utilizan, las exhibiciones, todo en la base de varias aplicaciones, de varias personas que trabajan conjuntamente, entre las cuales están los historiadores. Pero no obliguen a un museo que es gratuito o que trata de alguna forma de bajar los costos a tener una persona en planilla que efectivamente no va a tener ningún uso. Otro ejemplo es el Museo de Botones en donde yo estoy. Es un museo que es gratuito, es un museo familiar. ¿Cómo yo voy a permitirme un historiador de planta? ¿Y qué va a hacer un historiador de planta en este museo? O sea, no le encontramos el uso, no le encontramos la necesidad de crear esta obligación. Ayúdenos, díganos, los ayudamos. En el momento en el cual tienen una investigación, busquemos a un historiador, pues ya lo hemos hecho. Pero son figuras de las cuales utilizamos para específicos proyectos. Por lo menos estamos hablando de los museos medio chicos. Ahora les pregunto, ¿cuántos museos de historia hay en Panamá? ¿Esta ley se aplica a cuántos museos? ¿10? ¿15? Vamos, ¿20? ¿Y esta ley es para crear trabajo para 20 personas? ¿No hay en Panamá una ley más necesaria? No sé, hablamos de la inclusión. Sí. ¿Por qué no hacemos una ley para la inclusión, para apoyar a todos los que tienen restaurantes, hoteles, a mejorar sus estructuras para recibir personas con discapacidad? ¿Por qué no creamos programas para ayudar a las personas a aprender lengua de señas, para aprender braille, cualquier cosa? Hay muchas leyes que se pueden hacer en este país y no para crear trabajo obligatorio 15, 20 personas. El fundamento falta, dígame. Sí, señora, dentro, yo me imagino que usted ha revisado la ley. Dentro de esa ley, ¿hay alguna regulación para vigilar la fiabilidad con que se cuentan los hechos históricos del país? Porque la gente escribe libros y publica, y yo no sé si eso alguien revisa que eso sea fiable.
que sea veraz. La ley establece un consejo técnico, pero el consejo técnico que dice esta ley forma parte de instituciones. No dice quién forma parte de este consejo técnico a nivel de profesionales, cuáles son las características que deben tener estos profesionales. Entonces, también desde ese punto de vista hay lagunas. Aquí en Panamá necesitamos muchísimas investigaciones históricas. El historiador es una figura que encontraría trabajo a miles si se fomentara la investigación. Pero no es obligando museos a contratar personas que no necesitan todo el año. Sí es fomentemos la investigación para que un museo pague un historiador para ciertas específicas labores o ciertas específicas investigaciones, que es lo que ya hacemos. En mi caso, que es Museo de Botones, que es este museo chiquito, privado, recibimos 400 personas al año. ¿Cómo vamos a contratar un historiador? Íbamos a participar a un concurso internacional y dentro del proyecto estaba el trabajo de un historiador, porque lo íbamos a contratar para un específico análisis sociológico de Ojú, por ejemplo, en este caso. Pero es todo el complejo, es regresar a tener una profesión bloqueada. Esto es inconcebible en el 2022 en un país en donde se declara apertura al mundo. Es limitar la profesión de historiador al nacional, cuando sabemos muy bien que el historiador es una profesión maravillosa que se extiende a lo largo de límites, a lo largo de fronteras. ¿Cómo vamos a limitar este estudio? Y obligar los museos a modificar su plan museológico sin tomar en cuenta qué es lo que necesitan los museos. En este momento los museos están sobreviviendo. Pero además con una particularidad. Si en otras facetas de la vida y de las profesiones, el intercambio de conocimientos, el intercambio de tecnología, el intercambio de experiencia, tiene un valor incalculable, ¿cómo no lo será para los historiadores? Pues es un enriquecimiento, es un enriquecimiento es que esto, yo tengo una opinión sin pretender contrariar la suya, que la idea de que los museos, pero primero comenzar por definir qué es un museo en Panamá, qué es lo que se quiere para definir un museo, no es que sea de todo descabellado que cada museo tenga un historiador, pero bueno, que cada museo tenga un historiador dependiendo de cuál es la expectativa que tiene el museo con qué es lo que quiere un historiador, no guía de turismo, porque esos son otros. Así es. Sino un historiador que vaya a hacer investigación, que siga profundizando lo que tiene el museo. Bueno, perfecto. Porque la siguiente pregunta es quién lo paga, ¿no? Exacto. ¿Quién lo paga? Pero, es decir, como a mí nunca se me olvida, y eso fue hace ya varios años, fue en el año 84, yo estuve en Nuevo México, no sé si todavía existirá, un museo enorme sobre toda la investigación posible de los pueblos originarios en América, todo el continente americano. Y allí me encontré un espacio de Panamá. Allí me encontré un espacio de Panamá, por Panamá, la cultura, en esa época no se hablaba de tantas diferencias como hay ahora. Eran los Cunas, los Guaymí y los Chocó. De eso es lo que se hablaba, hablando del año 84. Y había un espacio por Panamá, están son estos los grupos, están ubicados en tal y tal y tal lugar. Habían unas molas, habían, no me acuerdo qué otra cosa, allá en Estados Unidos. Y cuando uno ve esto, uno dice, oye, por eso es que ese es un país tan poderoso, porque tiene la capacidad de investigar. Cuando tú investigas, y cuando investigas la historia, más aún, tú tienes capacidad de toma de decisiones para presente y futuro, porque sabes qué pasó, qué ocurrió en el pasado. Yo les quiero contar, y espero que la memoria no me falle, aquí en la dictadura de Omar Torrijos, a su ministro de Gobierno y Justicia, el brillante Juan Materno Vázquez, un hombre brillante, realmente un hombre muy inteligente, pero bueno, pues estábamos en la dictadura y dijo, ¿sabe qué? Aquí en Panamá se nacionaliza la televisión. Para esa época, estamos hablando de principios de la década de los 70, había muchos extranjeros aquí haciendo televisión. Oye, la decisión hizo que la mayoría, si no todos esos extranjeros se fueran. Si no toda la mayoría se fueron. Y bueno, empezó la televisión a ver qué podía hacer, pero es que no había todavía
La televisión en Panamá tan solo llevaba 10 años. Entonces, son medidas que no son otra cosa que dispararse en el pie. Es eso, dispararse en el pie. Impedirle a los jóvenes estudiantes de las universidades e incluso las escuelas que puedan acceder a más conocimiento de la historia. Porque díganme ustedes mismos, ustedes que están aquí, Flor Gonzalo y nuestra invitada, estas escuelas, por ejemplo las católicas, que tienen presencia en distintos países del mundo, no de América, del mundo, y que pudieran decidir un día los jesuitas, decir, óyeme, de la universidad tal que tenemos allá en Estados Unidos, ¿por qué no me mandas a fulanito, que es un historiador, para que le dé 2 meses de clase a los estudiantes que se van a graduar? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede hacer eso? Ay, con esta ley menos. No puede ser. No podemos caminar hacia atrás. Lo que me preocupa es que usted quiere que vayan de regreso al primer debate. Es que usted sabe, eso de regreso al primer debate, ellos se van a poner más creativos, ¿no? Lo que nos interesa es que involucren las partes. Nos asombró muchísimo la velocidad con la cual quisieron hacer esto y la poca transparencia que hubo. Personalmente pensé qué favor político hay aquí, cuál es la motivación, porque fue como todo muy sospechoso. No tiene sentido, no tiene lógica esta ley así como está planteada. Y habría muchas cosas que arreglarle. Si fuera primer debate tendríamos la posibilidad de decir a lo mejor lo nuestro, pero si se elimina mucho mejor y se crea una mesa de trabajo con historiadores, con museos, con facultad, con academia, con todo, y se crea una ley o algo, una reglamentación, con mucho gusto estamos disponibles. Pero sí, en este momento, obligar, cerrar, son todas palabras negativas. No es posible. Abramos, aprovechemos, ayudemos, demos la posibilidad, colaboremos. Estas son las palabras del 2022. Bueno, muy bien me escriben aquí, mire. ¿Y cómo hará el diputado Castillo con su ley si a un neozelandés cualquiera le da la gana de abrir una serie de historia de Panamá en todas las plataformas virtuales del mundo? Eso es así. Sí. Eso es así. Muy bien lo de este oyente. Eso es así. ¿Cómo controlas eso? No tiene fronteras la historia. No podemos bloquear la historia. No. Por supuesto que no tiene fronteras. Ni tiene nacionalidad tampoco, doctora de Tresno. Hay estudios de investigación histórica realizada por extranjeros en Panamá interesantísimas. No podemos cerrarnos ante estas colaboraciones que enriquecen. Doctora Amanda Destro, muchísimas gracias por darnos este tiempo y darnos su opinión Gracias al respecto. a ustedes. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. 7:37 minutos. ¿Qué va a hacer, Melissa? Vamos al cambio. Y seguimos con la siguiente entrevista.